Espadachines que han logrado conquistar medio mundo, los Rancandeles. Se trata de una familia de ilustres espadachines, en la que cada uno posee un talento excepcional. Sus miembros se han convertido en los gobernantes sin rival de este mundo. El lema de los Rancandeles era: luchar, conquistar, trabajar. Y un héroe pertenecía a esta familia. Gene Rancandel, el más joven de los Rancandel. En la ceremonia de selección, el héroe eligió la espada de gloria de la familia. Esto era para probar que el héroe lideraría a la familia. El padre se alegró de que su hijo hubiera elegido esa espada. El héroe estaba seguro de que el éxito y la gloria le esperarían en el futuro. Pero la vida había decidido tomar un camino diferente. El héroe no tenía ningún talento para la esgrima. Era una desgracia para una familia de grandes espadachines. El héroe fue abordado por dos hermanos, que inmediatamente empezaron a insultarle y menospreciarle. Procedieron a burlarse del joven. El héroe, por su parte, no estaba en condiciones de responder, estaba muy débil. El hermano de pelo blanco se acercó y preguntó por qué el héroe estaba callado. Le dio una patada en el estómago y le dijo que debía responder a sus hermanos mayores. El héroe cayó al suelo. Miró la espada de madera que yacía a su lado. El héroe alargó la mano para coger el arma de madera. Pero le detuvo el pie de su hermano, que le había pisado el brazo. El héroe se desplomó de dolor y debilidad. El hermano de pelo negro mostró unos papeles y empezó a burlarse, ya que se trataba de los fundamentos de la esgrima. El hermano blanco rompió la espada y siguió insultando al héroe, que suplicó que le dieran los escritos. La espada de madera empezó a resquebrajarse y los papeles en los que el héroe había cifrado su gran esperanza a rasgarse. Cuando se rompieron cosas tan importantes para el muchacho, éste se desesperó. Preguntó a sus hermanos por qué le hacían esto. El hombre de pelo blanco agarró al héroe por el pelo. Hablaron de intentarlo por él para que no se avergonzara más. El de pelo negro tocó al niñero del héroe. Sorprendentemente, el tipo la defendió. Siempre había sido así. Los hermanos le intimidaban, tenía una falta total de talento. Pero aún así, seguía entrenando todos los días. El héroe quería ganar reconocimiento, así que decidió convertirse en un buen espadachín trabajando duro. Al cabo de un tiempo, el héroe fue expulsado de la familia. Se paró frente a una puerta que se había cerrado para él para siempre. El chico suspiró con nostalgia. Le dijeron que habían tomado nota de sus esfuerzos, y por eso le dejaron vivir. Así fue como el héroe fue expulsado de su familia a la edad de 25 años. Durante ese periodo tuvo la suerte de conocer a una maestra. La chica fue capaz de demostrarle que realmente tenía talento. El talento del héroe resultó no ser la habilidad con la espada, sino la magia, que estaba prohibida en su familia. 3 años después, el héroe estaba investigando la magia y sus propiedades. De repente, una niebla negra lo cubrió. Había una sombra sólida alrededor del chico. Detrás de él oyó una voz. El héroe se dio la vuelta y preguntó quién era. La criatura se presentó como un Solderet, el señor de las sombras. Se volvió hacia Gene. La criatura se ofreció a firmar un contrato con él. Le dijo que tras firmar el contrato no solo tendría poder sobre las sombras, sino que ninguna maldición podría afectarle. Le miró el pecho y vio la maldición. Supuso que el chico había sido muy odiado de niño. Se acercó y le dijo que el talento de Gene estaba sellado con una maldición. Era la ilusión de una espada, una maldición capaz de suprimir cualquier habilidad de espadachín. La entidad se dio cuenta de que era la maldición lo que le había atraído. Levantó la maldición y prometió que ninguna otra maldición afectaría al héroe. La sombra pidió al héroe que se convirtiera en un destacado mago de la espada. Cuando la oscuridad empezó a desvanecerse, el héroe oyó decir a la entidad que vigilaría su camino con impaciencia. El héroe, sorprendido, permaneció de pie en la habitación. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero al instante cogió su espada. Salió corriendo a la calle,
donde sacó la espada de su funda y la golpeó. Tras recoger la espada, el héroe comprendió. Ahora podría hacer realidad su sueño. Sonriendo, el héroe continuó su entrenamiento. Decidió aumentar los golpes mágicos y el efecto fue asombroso. Jin se sentía increíblemente feliz por tener ahora la oportunidad de hacerse mucho más fuerte. Los soldados lo observaban todo. Al cabo de un rato, el héroe se despertó cubierto de sangre. Oía gritos. Su cuerpo estaba envuelto en los escombros del edificio en ruinas. En esta posición el héroe empezó a perder el conocimiento. No podía creer que fuera a morir así, mientras dormía. A Jeremías le entristecía el hecho de que nunca hubiera podido dar rienda suelta a su potencial. De repente, despertó en un prado verde y brillante. A su alrededor había miembros de la familia Rankaldan. Vio las espadas frente a él, pero no tenía ni idea de lo que pasaba, pues acababa de morir. Gilly, que era su enfermera, le dijo al muchacho que mantuviera la cabeza alta. El héroe vio la espada que había visto en su vida pasada. Barisada. El lugar era una ceremonia de selección, pues Jeremías había renacido y había vuelto al pasado. Comenzó a arrastrarse hacia la espada. Reflexionó sobre el hecho de que ahora solo tenía 1 año. El niño alcanzó la espada. Los miembros de la familia se quedaron boquiabiertos cuando el héroe eligió la espada del cabeza de familia. Ahora el niño estaba decidido a convertirse en el próximo cabeza de familia. Algunos no se lo podían creer. Algunos estaban celosos y felices de que el chico hubiera cogido la espada del cabeza de familia. Se anunció que la ceremonia había terminado y que el más joven había elegido la barisada. Se dio la orden de llevar al niño al Castillo de la Tormenta. 6 años después, el Castillo de la Tormenta. El héroe intentó alcanzar la estantería. Fracasó debido a su baja estatura. El héroe alcanzó la silla y reflexionó sobre el hecho de que hacía 6 años que no estaba en el pasado. El héroe pudo alcanzar el libro y se quedó pensando que le quedaban 3 años más de estancia en el castillo. Con el libro en las manos, el chico pensó en lo aburrido que estaba. El héroe oyó un ruido. Preguntó qué había pasado y vio a una criada asustada. Le informó de que había un pájaro muerto en su habitación. El héroe se preguntó, seguramente sabía quién era capaz de hacer algo así en el castillo. Se oyeron las voces de los hermanos mayores. Eran los mismos hermanos que se habían burlado del héroe en el pasado. Negro dijo que lamentaba que los sirvientes hubieran descubierto antes su don. Blanco confirmó las palabras de su hermano y expresó su decepción porque el héroe no hubiera recibido el regalo. Preguntaron si al chico le había gustado el regalo y éste bajó la mirada con cara de muerto. El héroe sabía que estos dos se convertirían en asesinos despiadados. Pero ahora pensaba en el hecho de que solo tenían 9 años, aunque a esa edad podrían matar a un pobre pájaro solo para cabrear a su hermano. El blanco le pidió al héroe que no rugiera y el negro sonrió. El héroe no respondió de ninguna manera a los matones. Continuaron molestando al héroe. El héroe estuvo a punto de decir algo. El blanco le pidió que repitiera lo que había dicho Gene. Agarró al héroe por el hombro y se dispuso a darle un puñetazo en toda la cara. Sin embargo, para su decepción, su puñetazo no alcanzó su objetivo, el héroe lo atrapó con la mano. La cara de su hermano cambió de inmediato, incluso parecía un poco asustado. Jeremías ordenó al hombre blanco que se callara y le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula. Inmediatamente empezó a preguntarle cómo se atrevía, pero antes de que pudiera hablar recibió otro golpe. No tardó en llegar otro puñetazo. El héroe recordó un poco su puño con energía. Ahora que su paciencia se había agotado, descargó un puñetazo increíblemente duro en el estómago de su hermano. El héroe advirtió a sus hermanos, les aconsejó muy enfáticamente que se mantuvieran fuera de su vista. El mayor entró y le pidió que le explicara lo que había sucedido. Preguntó por qué el héroe había hecho esto. Jin dijo que los hermanos se estaban peleando entre ellos, el adulto no le creyó. Pero el héroe repitió sus palabras. Bajo tanta presión, tuvo que aceptar las palabras del héroe.
El hombre pretendía llevar a los niños al médico, pero el héroe se lo impidió. Le pidió que cargara con los hermanos y le siguiera. Fuera estaba lloviendo. El héroe le pidió que dejara a los hermanos fuera, bajo un árbol. El hombre le preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Sin embargo, Gene, con una mirada muy feroz, dijo que los hermanos debían reflexionar sobre su comportamiento. El hombre no se atrevió a discutir. El héroe se dirigió a casa y el hombre le siguió. Estaba sumido en sus pensamientos. Estaba muy confundido por el hecho de que el poder del héroe no parecía un aura. Recordando el incidente, pensó que podría haber sido magia. Si el hombre tenía razón, el héroe estaría en graves problemas. Tenía la intención de informar al jefe. Se volvió hacia el hombre. El caballero pidió ensillar el caballo. El héroe observó cómo el caballero pedía un caballo. Jin supo de inmediato que el caballero pretendía informar de todo a su padre. Sabía que Kan no solo les vigilaba, sino que también les observaba. El héroe pensó que si aquel hombre decidía que poseía magia, no se rendiría tan fácilmente. Era la energía de las sombras la que servía como prueba de su contrato con el Soldieret. Gracias a este poder que el héroe pudo comprender, ni siquiera la muerte podría romper su contrato. Gracias a que al héroe no le afectaban las maldiciones, su talento permanecía. Jin apretó el puño, en esta vida no experimentaría la vergüenza como en el pasado, estaba decidido a cambiarlo todo. Sonriendo se dio cuenta de que probablemente pronto se reuniría con su padre. Al mismo tiempo, el caballero ya había terminado su informe. Su padre reflexionó sobre el hecho de que el más joven había vencido a los gemelos. El jefe ordenó reunir a los Bannermen. Estaba decidido a ir a por el más joven. Antes de partir le informaron de que 7 alféreces y 200 caballeros habían sido convocados. Esto complació al hombre. Los hermanos mayores del héroe también irían a su encuentro. Marie preguntó al hermano Diffus si sabía la razón por la que todos habían sido convocados. La chica se quejaba de la necesidad de vencer a los magos en lugar de hacerlo, su hermano se preguntaba la razón, y era poco probable que se tratara de los gemelos. Le dijo que la cabeza había ido al más joven. La niña al principio no entendió por qué la cabeza iría al hermano menor, pero después de recordar la espada que sacó lo entendió. No podían entender lo que pensaba su padre, esa no podía ser la única razón. Luna pidió silencio a su pariente. La chica, por su parte, pensó en la decisión personal de su padre de ir a ver al más joven. Le parecía que era especial a los ojos del jefe. El criado le dijo al héroe que el jefe se acercaba. El héroe comprendió que era el Kan quien se lo había contado todo a su padre. El héroe sabía que el caballero era tonto y que probablemente solo había contado todo lo que había visto. Jin ya había imaginado en su mente el informe del caballero, algo parecido a que el tipo es fuerte, y su poder no es como el aura o la magia. Y el jefe probablemente se dirigía a evaluar la grandeza de ese poder. El escuadrón llegó al lugar. El padre entró en el edificio. Ordenó que le trajeran a los gemelos desde el umbral. Llegaron y se arrodillaron ante el jefe. El padre preguntó por el motivo de la pelea con el héroe. Se miraron unos a otros y empezaron a acusar a su hermano de atacarle sin motivo. También mencionaron que Jin les había golpeado con una fuerza desconocida que no era como un aura. Además, los pequeños empezaron a hablar de que la fuerza era similar a la magia, que estaba prohibida en su familia. Siguieron acusando y los mayores miraban con cara de oasis. El padre detuvo a los hermanos. Les dijo que recordaran una cosa de una vez por todas, esta no es forma de sobrevivir en la familia Rancandel. Los hermanos se inquietaron. El padre ordenó que trajeran a Jim. El héroe llegó y vio a los gemelos abandonar el lugar. El héroe llamó a su padre el hombre más fuerte e indiferente del mundo. El jefe era el mayor héroe y semidios. Después de que su padre se convirtiera en caballero había perdido muchas de sus emociones. Ahora este hombre está obsesionado solo con el clan y su desarrollo. Para tal hombre alguien sin talento para la esgrima no es nada. Pero ahora la situación es diferente para el héroe. En esta vida,
estaba decidido a hacer que todos le respetaran. Jin entró en la habitación. Sus hermanos le miraron fijamente. El héroe se arrodilló y dio la bienvenida a su amo. El jefe le preguntó por qué su hijo le llamaba maestro y no padre. El héroe empezó a explicárselo, ya que había hermanos, hermanas y caballeros. Había mucha gente mirando, así que el héroe decidió que se trataba de una visita oficial. El jefe dijo que había llegado hoy por otro motivo y que Jeremías podía llamarle padre. Decidió repetir la misma pregunta que había hecho a los gemelos. ¿Qué incitó a Jin a hacerlo? El héroe apretó los puños y dijo una palabra: venganza. Empezó a explicar lo que había dicho, pues todo Rancandel debe vengarse por méritos propios. Y al héroe no le importaba si le habían hecho el bien o el mal. El padre guardó silencio al principio. Después ordenó a todos que se marcharan y solo quedó Jin. Los demás discutieron si el más joven había superado la prueba del capítulo. La chica dijo a la gente que obedeciera la orden del jefe. La gente empezó a abandonar la sala. Una de las hermanas estaba ansiosa por saber qué pasaría con Junior. Detrás de las puertas que se cerraban se veían dos figuras, un padre enorme y su hijo muy pequeño. El padre fue al grano y citó la fama de los gemelos sobre poderes inusuales. El jefe también recordó al niño que tenían prohibido utilizar la magia. Empezó a presionar al niño y le preguntó qué tipo de poder estaba utilizando. También advirtió a Jin, porque si era magia no lo dejaría así como así. El héroe decidió hablar. Antes de hacerlo pensó que mientras su padre supiera de sus poderes no lo dejaría pasar. Porque es el poder del mismísimo Solderet. Jin dijo que él mismo no sabía qué tipo de poder era, si aura o magia. Decidió invocar este poder en su mano para mostrarlo visualmente. Invocó el poder y pidió a su padre que le ayudara a descubrirlo. La reacción del jefe fue variada. Vio el poder del fundador de su clan, la energía de las sombras. El jefe pensó que no podía ser una coincidencia que hubiera elegido la espada del jefe y que también poseyera la energía de las sombras. Supuso que Jin estaba destinado a convertirse en el jefe del clan. El héroe se volvió hacia su padre. El jefe dijo que el poder que poseía el héroe era el poder de Solderet, un ser supremo. El muchacho volvió a preguntar por el ser supremo. Este ser había hecho un contrato con el fundador de su familia en el pasado. Sin embargo, tras la muerte de Temar, el fundador del clan, no se había vuelto a ver a la criatura. El padre supuso que Solderet intentaba ponerse en contacto con la familia a través del héroe. El héroe decidió preguntar si este ser supremo era más fuerte que el padre. El jefe se lo preguntó. No sabía la respuesta, ya que aún no había tenido que luchar contra seres superiores. El héroe reflexionó sobre las palabras de su padre, que aún no había tenido que hacerlo. Pensó que esta era la mejor respuesta posible. El padre se volvió hacia el chico y le puso la mano en la cabeza. El jefe elogió al chico por haber hecho la pregunta ya que ahora tenía un gran tema del que hablar. El jefe admitió que ver al chico había sido una decisión acertada. Por último, el padre preguntó cómo gestionaba el chico su poder. Jin respondió que lo utilizaba por el bien de la familia. Esta respuesta hizo sonreír al jefe. No pareció gustarle esta respuesta. El padre le recordó lo que había hecho el héroe y le ordenó que no mintiera. El héroe comprendió que no se saldría con la suya, así que decidió decir la verdad: utiliza sus poderes para conseguir sus objetivos. El padre volvió a dudar. Pero esta vez le gustó la respuesta. Al marcharse, el jefe prometió vigilar a Jin. El héroe pudo por fin exhalar libremente, ya que el ambiente era realmente tenso. El héroe se alegró de que su energía estuviera justificada, pero también se sorprendió de que el jefe estuviera interesado. Mirando al pasado, el héroe se dio cuenta de que esta vida sería exactamente lo contrario del pasado. La hermana Marie le hizo un regalo a su hermano. Lo llamó un regalo especial de su hermana mayor. La chica le dijo que lo hirviera bien, que lo masticara a conciencia. Y le pidió que creciera grande y fuerte. El hermano mayor hablaba con Mari. Hiro, por su parte, se preguntaba por qué era para él.
Hiro abrió la caja y el criado, que estaba cerca, se quedó asombrado. Dentro estaba el corazón de un fénix. El héroe inmediatamente se animó ya que era un objeto muy valioso. Mari era un caballero del sexto rango, su apodo un viento feroz. Aunque había otro que pocos conocían, la furia de las tierras del sur. El héroe se preguntó por qué su hermana, loca por la batalla, le había hecho semejante regalo. Le habían dicho que si comía el corazón cuando era joven no solo se volvería inmune al fuego, sino que también crecería más rápido. Se preguntó si un mago de sexto rango podría utilizar el corazón de Fénix para invocar. Jin suponía que, en esta vida, podría incluso ser capaz de invocar a un fénix. Gilly se disculpó por la espera y trajo lo que el héroe había pedido. Hizo una sopa deliciosa y dijo que tenía que comérsela antes de que se enfriara. A la vuelta de la esquina estaban los gemelos mirando, el héroe les dijo que hablaran si querían. Los hermanos empezaron a insinuar al héroe que compartiera la sopa con ellos. El héroe preguntó si los hermanos realmente querían tanto la sopa y empezaron a insinuárselo. El héroe les dijo que escucharan atentamente. Al final, los gemelos acabaron en una mina donde estaban cavando en la tierra. Hicieron todo esto solo para probar la sopa. Al mismo tiempo se vio una silueta bajo tierra. Era un hombre envuelto en sombras. Dormía dulcemente. Los hermanos volvieron a casa. El criado los vio e inmediatamente se puso nervioso porque estaban sucios. El héroe les felicitó por su regreso y les felicitó por su rápido trabajo, pero los hermanos exigieron su sopa. El héroe señaló la mesa y dijo que allí les esperaba. Miraron el plato y vieron un triste espectáculo, de la sopa solo quedaba una pequeña parte en cucharadas. Los hermanos se enfadaron y preguntaron si no sería suficiente darles una cucharada de sopa. El héroe dijo que no había especificado cuánta sopa recibirían los hermanos por su trabajo. Como en realidad el héroe había cumplido su promesa, los hermanos se quedaron sin nada. Poco después, el héroe salió de casa bajo un aguacero. Se dirigió a la cueva de la que le habían hablado sus hermanos, sorprendentemente hicieron un buen trabajo. El héroe tanteó la pared y se dio cuenta de que le bastaba con un hechizo de primer rango. El héroe acumuló Manú en su mano. Estaba muy contento de tener la oportunidad de usarlo. Dirigió el ataque a la pared y un círculo mágico apareció en ella. El muro fue destruido con éxito y muchas piedras volaron en distintas direcciones. Jin se alegró de haber llegado por fin al lugar que deseaba. Era la cámara secreta de la familia Rancandel. Pensó en el hecho de que en su vida pasada nunca había tenido la oportunidad de visitarla. Recordando las palabras de su hermano mayor, supo que tenía que decir la frase clave. Jin pronunció, el niño Rancandel quiere consolar al Murakan. Tras estas palabras, la puerta se abrió. Esta bóveda contiene los secretos de las familias arruinadas por los Rancandeles. En una vida pasada, el hermano le dijo al héroe que ni siquiera debería conocer este lugar. Pero aún así, ahora que el héroe ha renacido, estas palabras le han ayudado. De repente, la mirada del héroe divisó algo extraño. Era una cápsula con una persona desconocida dentro. Mirando más de cerca vio que el hombre tenía escamas en la cara. Ahora podía ver que definitivamente no era un hombre. De repente, el hombre se asustó. Recordando el código que había dicho pudo entender que el dragón negro Murakan estaba frente a él en la cápsula. Jin recordó una historia que contaba que el fundador de su clan derrotó a un dragón negro, tras lo cual este cayó en un sueño eterno. El héroe pensó en ello y decidió marcharse, ya que estaba más interesado en los libros, que contienen los secretos de muchos clanes. Mientras el héroe buscaba los libros, el dragón movió los dedos. El héroe entró en la habitación. Por fin Jeremías pudo encontrar la biblioteca. El chico decidió empezar por las otras familias de espadachines. Leyendo el libro, el héroe encontró la teoría demasiado complicada, como para magia de tercer nivel. Al héroe le frustraba no poder llevarse todos los libros consigo, ya que podrían atraparle fácilmente. El chico estaba decidido a reescribir los libros para que nadie sospechara de él. Así pasó el tiempo, el héroe copiaba los libros, iba a casa y los leía.
Más tarde volvería a reescribirlos. Jin oyó un ruido y se levantó de un salto de la silla. Pensó que estaba imaginando cosas, ya que era imposible que alguien entrara aquí. Pero un dragón irrumpió en la biblioteca y preguntó quién era aquel tipo. Jin no entendía por qué se había despertado el dragón. Lo que más asustaba al chico era que nunca había oído nada de que un dragón se despertara en su vida pasada. El chico decidió calmarse y pensar que, puesto que el dragón era un guardián, quizá no tocaría al niño si éste le mostraba respeto. El dragón se enfadó mucho ante esta admisión. Muraka estaba furioso por haber sido llamado guardián patético. Empezó a gritarle a Jin que no se consideraba un sirviente patético. Después gritó al fundador por decir semejante herejía a los descendientes. Tras un ataque de nervios, el dragón se sentó e hizo una mueca. Le entristecía que la primera persona que viera al despertar fuera un niño. El asado se acercó a Jin y le preguntó por qué olía energía de sombra. El héroe fingió no entender la pregunta. Llevaba 1000 años dormido, pero recordaba claramente el olor de la energía oscura. Dijo que solo aquellos que habían hecho un contrato con un ser supremo de las sombras tenían ese olor. Tras estas palabras el héroe se dio cuenta de que el despertar del dragón se debía a sus poderes. El hombre comenzó a buscar la fuente del olor. El héroe decidió intentar algo. El héroe se volvió hacia el doctor y le mostró su energía oscura. Jin le confesó que había oído decir a su padre que poseía energía oscura. El dragón tembló y preguntó si era una broma. El hombre cayó de rodillas y parecía a punto de llorar. El ser que había esperado 1000 años resultó ser un niño. Hubo un silencio incómodo entre ellos. El dragón se volvió de nuevo hacia el héroe. Dijo que una vez había hecho una promesa y que ahora tenía que cumplirla. El héroe se preguntó qué promesa le había hecho el dragón a su fundador. El dragón dijo que no podía explicarlo ahora, y que era poco probable que el niño lo entendiera. El hombre utilizó energía oscura y comenzó a hablar. Él, como dragón, es un representante de Soldieret, su amigo, el último descendiente del primer ser creado de las sombras. Según el contrato milenario, a partir de ahora se convertirá en un sirviente del héroe. Jin se quedó estupefacto ante lo que acababa de oír. Un dragón tan enorme quiere servirle. El dragón preguntó el nombre del héroe. Sonriendo, el héroe chocó los puños con el dragón y se hizo llamar Jin Rancandel. El Benjamín de la familia.